Les saludo en el amor del Señor esta mañana y vemos el Señor cómo hace su obra. Había sol, mucho viento y hoy ha derramado una abundante lluvia. Y bueno, estoy contento de verles y hoy día tener el privilegio, la oportunidad de entregar el mensaje por la misericordia del Señor. Y hoy día queremos hablar de un tema importante que tiene que ver con la esperanza viva que el Señor nos da a través de su palabra mediante la fe. Vamos a hablar de la esperanza y de la fe. Y lleva por título Una esperanza viva para nosotros. Bueno, cuando mis hijos me hacen una pregunta un poco difícil y no tengo yo la respuesta, les digo, la voy a buscar en internet. Y yo no lo sé, pero sí mi teléfono inteligente. Y me gusta compartir con ellos mientras les indico las ventajas y las desventajas que podemos encontrar en nuestro teléfono, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que ser inteligentes para saber dónde buscar. Un teléfono inteligente hoy día nos conecta con el mundo en forma instantánea. Es una red mundial que entrega mucha información, ¿verdad? Y usando las palabras correctas y haciendo una búsqueda perfecta, podremos encontrar una respuesta a nuestras necesidades. Claro, debemos tener en cuenta que también podemos encontrar las respuestas equivocadas, pero el saber buscar no nos hace verdaderamente más sabios, ¿verdad? Bueno, todas las preguntas, todas las personas hoy día, o la mayoría de las personas en la actualidad, están pasando por tribulaciones, por pruebas, por sufrimientos, miedo por el tema de la guerra, ¿verdad? Cómo ha impactado nuestra economía, el trabajo a nivel mundial. Y seguimos con el tema de la pandemia, ¿verdad? Con nuevas variantes que de alguna forma también nos hacen sufrir algo de estrés y angustia, a pesar de que a veces no nos implica directamente, como la guerra, pero sí en el alza de precio y en el costo de la vida. Y así que queremos compartir ciertas porciones de la carta de nuestro apóstol Pedro que nos ayuda a encontrar respuestas a nuestra falta de fe cuando estamos en medio de la prueba y de la tribulación. Y los principios de Pedro para un crecimiento espiritual saludable. Y usted puede abrir su Biblia, si me quiere acompañar, en Primera de Pedro 1 del 3 al 5, vamos a encontrar la base de nuestra prédica de hoy día. Primera de Pedro 1 de 3 al 5. Dice así su palabra, la primera carta que envía Pedro. Una esperanza viva, comillas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En ese puro trozo de la palabra podemos ver varias revelaciones. Primero, que hay algo que está reservado para nosotros, que es el cielo y la vida eterna, ¿verdad? Y que nos hace renacer en medio de la prueba una esperanza viva de que está preparada en los tiempos postreros. El apóstol Pablo
le escribe esta carta a los cristianos que viven en Asia Menor, quienes han recibido el rechazo del mundo a causa de su obediencia a Cristo. ¿Le hace sentido esto a usted? ¿Usted ha sido en algún minuto rechazado, ignorado, tal vez en su iglesia, o tal vez en el trabajo, o a veces en la misma familia, por seguir a Cristo? Bueno, déjeme decirle que yo he tenido grandes pruebas en esto de caminar con Cristo con mucha pasión. En nosotros pasa lo mismo. También tenemos que experimentar la hostilidad del mundo. Pero Pedro hoy día nos ayuda con un llamado a la paciencia, a la santidad y a la esperanza en medio del sufrimiento. Sin embargo, este mensaje que tiene Pedro es mucho mayor cuando la prueba es más grande, en medio del sufrimiento, por cierto. Ya él lleva mayor esperanza a quienes más sufren por amor a Cristo. Y una vez que hemos renacido en Cristo, recibimos esta esperanza viva de una vida nueva a través de la resurrección de Cristo, cuando Dios, por voluntad propia, cargó todos los pecados de Jesús en sus hombros, ¿verdad? Para salvación nuestra. Y dice esta porción que leímos que vamos a recibir una herencia. Muchas personas se preocupan de tener bienes para dejar herencias a sus hijos. Y cuando fallecen estas personas que tienen muchos bienes, vemos que los hijos empiezan a enemistar por estas herencias, ¿verdad? Pero acá el Señor dice que nos va a entregar una herencia incorruptible, que no habrá corrupción sobre esa herencia. Significa la herencia eterna de la vida en el reino de Dios. Y esa salvación eterna para todo hombre, para toda mujer que se arrepienta de sus pecados y reciba al Señor como Señor y Salvador. Pero aquí hay que cumplir una condición, y está hablando de la obediencia. En la palabra encontramos un trozo que nos debe hacer siempre sentido. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vemos a alguien, mayoritariamente si es un cristiano, y tiene un actuar distinto, nosotros debemos pensar en nosotros y decir lo que nos dice Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todo el Evangelio se compone de dos principales mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, y amar al prójimo. Amar al próximo como a ti mismo, sin hacer acepción de personas, como dice su palabra. Entonces Dios llama a su pueblo a la obediencia, al igual como Jesús cumplió en obediencia el Padre Celestial el mandato de venir, dejar el trono de la gracia, ¿verdad?, el cielo, y venir, convertirse en hombre, ¿verdad?, en persona, para sufrir la injusticia, ¿verdad?, de su mismo pueblo, por sufrimiento, con un sufrimiento tremendo, por nuestra salvación, por nuestra justificación y perdón de pecado. Y de la misma forma lo tiene que hacer la iglesia: obedecer, obedecer los mandatos del Señor. La obediencia debe caracterizar la vida del pueblo elegido que lee y aplica la sana doctrina. Eso significa que nosotros debemos cumplir siempre la voluntad del Padre. Pero para tener obediencia a la palabra necesitamos algo. Necesitamos un requisito, un elemento, y ese elemento es la fe. Es la fe. Y es por eso que en Hebreos 11:1 nos dice el Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces nos preguntamos nosotros, cuando vemos a alguien que tiene un carácter duro y dice ser un cristiano, si él ama a Dios
que no lo ve, con mayor razón nosotros tenemos que amar al prójimo que lo vemos. Y tenemos que aceptarlo como él sea, ¿verdad? Indistinto como piense o como actúe. Tan solo debemos orar para que un día el Señor transforme y alcance su corazón en su eterna misericordia. La fe es el motor que nos mueve cada día, es el motor que nos acerca a tener una relación, una comunión permanente con el Señor. Y esta fe debe estar puesta en la persona de Jesucristo y en la obra suficiente de aquella cruz, y eso permite a todo cristiano estar firme en su rechazo al mundo. El mundo tiene muchas tentaciones en el cual nosotros podemos ocupar el tiempo. Está la televisión, está a veces la radio o programas, y una de las cosas que más nos atrae a nosotros es el tiempo que pasamos conectados en la red, a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook y otras información que está llegando en forma permanente, y ocupamos a veces mucho tiempo y le quitamos tiempo de adoración, de búsqueda del Señor y también de lectura a su palabra, ¿verdad? Entonces, este rechazo al mundo a veces le cuesta la vida a algunas personas en países donde es rechazado totalmente el Evangelio, ¿verdad? Pero el Señor hoy día nos llama a que tengamos fe, que glorifiquemos a Dios en todo momento y considerar una gran bendición que nos podamos mantener firmes, de no caer en tentación, de no caer en distraernos, en no caer de perder nuestra fe, nuestra esperanza cuando tenemos pruebas difíciles. A veces nosotros nos cargamos mucho, no solo por nuestras propias cargas, sino que nos cargamos por las cargas de los demás, que es la esposa, el esposo, los niños, ¿verdad? Alguien que nosotros queremos como familia, pero también queremos que esa persona camine como nosotros con fe, ¿verdad? Y convicción. Y ahí queremos ver cómo Jesús aplica su poder en esas personas. Ahora, cuando nosotros vemos la salida de un problema, de una circunstancia o de una enfermedad en la cual el Señor nos ha librado, nos ha sacado en victoria, eso debe abundar a nosotros la fe. Nosotros no podemos tener memoria corta, tenemos que tener una memoria larga, es decir, me recuerdo cuando yo estuve muy enferma y el Señor, o la oración de mis hermanos, o la oración de mi esposo o de mi esposa, o la iglesia, yo recuerdo, Señor, que tú me sacaste de ese problema. Mi hermano Marco aquí tiene un testimonio súper poderoso cuando estuvo tan enfermo, ¿verdad? Y que debía salir de una isla y era muy difícil, pero el Señor le sanó, le rescató de esa situación tan difícil, también como le pasó a su esposa Miriam, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos de esos hechos que han marcado que hoy día estemos acá presentes. Esta fe debe estar por sobre los dolores, esta fe debe estar por sobre las circunstancias, ¿verdad? Y las tribulaciones, por sobre los deseos de la carne, por sobre los deseos de la concupiscencia del cuerpo. Ayer en la cárcel predicábamos respecto del mundo del cuerpo y del mundo espiritual. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer crecer nuestro espíritu para que controle el cuerpo? Porque ellos están ahí, en ese lugar, privados de libertad, porque han dejado el libre albedrío de hacer cosas que su cuerpo les dice que lo pueden hacer, que son capaces de hacerlo sin mediar, que eso tiene un gran precio. Y todos los que estaban ayer, en realidad no era ninguno de Osorno. Habían de Arica, de Concepción, de Puerto Montt, los sacan de sus lugares para aislarlo en otras cárceles. Bueno, así es la ley. Pero la fe en Jesús tiene grandes recompensas. Y podemos ver ahí en 2 de Corintios 5 del 6 al 7. Pablo envía una carta importante a la iglesia de Corintios.
Y ahí le dice la segunda misiva, en esta segunda epístola, del 5, 6 al 7, le dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, perdón, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Si exhortamos un poco esta palabra, Pablo está diciendo que nuestra confianza está siempre en el Señor, sabiendo que estamos en un cuerpo de pecado, con tendencias, ¿verdad? Por fe andamos en el Señor y no por vista. Nadie ha visto a Dios. Nosotros tampoco hemos visto a Jesús, pero creemos que esta es su palabra. Y por fe nosotros perseveramos. Un gran y creciente número de personas en el mundo hoy día están teniendo una oportunidad de crecer en fe, de crecer en una esperanza, debido al alcance de la tecnología. Tenemos las noticias en forma instantánea. Prendemos el televisor y podemos ver inmediatamente lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Tenemos la radio. Ya poco se usan los diarios, pero sí tenemos un teléfono inteligente, ¿verdad? Que nos puede traer información inmediata respecto de que nos ayude en una lección, nos ayude en una prédica, una alabanza, ¿verdad? Para que traiga paz a nuestro corazón. También nos ayuda en las tareas, ¿verdad? En los dibujos. Bueno, todo eso es importante ya para nosotros. Pero, ¿cómo podemos crecer nosotros realmente en fe para tener esta esperanza viva? Bueno, vamos a ver 3 secretos que la palabra nos invita en esta mañana para que nosotros desarrollemos una fe firme, estemos firmes en la fe y confiar en esta esperanza viva que es la vida eterna en el cielo. Lo primero, para que usted ahí lo note, atesore la palabra de Dios en su corazón. Atesore la palabra de Dios en su corazón. La Biblia tiene muchos ejemplos, historias y mandatos con el propósito de que nosotros la leamos, la aprendamos y también la atesoremos. A nosotros nos mueven los sentimientos del corazón. Si ponemos la palabra en nuestro corazón, la verdad que ahí se va a quedar. Y uno de los ejemplos más claros los da la primera carta de Pedro. Estamos leyendo casi puro Pedro. Me encanta que compartamos esta palabra. Mire lo que dice primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Qué hermoso lo que nos dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice, deseen con ansias la palabra para que ustedes sean edificados para salvación. De igual manera como nosotros los adultos tenemos que desear, lo hace comparativo a que un niño, un bebé, desea con ansias beber la leche materna de su madre para su sanidad y crecimiento, ¿verdad? Esa tremenda bendición que tienen las mamás de poder amamantar a sus bebés, ¿verdad? Es una comunión maravillosa que el Señor ha creado. Ahora, no es raro admitir, incluso escuchar a algunos cristianos que tienen muy poco interés en leer la palabra. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero sí pueden ocupar el tiempo en ver un partido de fútbol, ¿verdad? Que son 90 minutos, más los entretiempos, estamos hablando tal vez de 1 hora y media. O pueden ver la novela, o pueden escuchar o estar conversando con algún vecino, o ir a visitar a alguien. Déjeme decirle que eso no es normal. No es normal que nosotros no le demos tiempo a escuchar la palabra, a conocer más de la palabra, porque en la medida que más leemos la Biblia,
más vamos a conocer de Jesús y de sus propósitos con nosotros. ¿Cuál es el plan que Él tiene con nosotros? Y la única manera de entender su plan es conociendo cuál es su propósito para todo creyente, para todo cristiano. Si usted descubre que realmente quiere saber más de Dios, que Él le muestre, usted ya está internalizando ese mandato en su mente, de que tiene que apartar un tiempo para escuchar la palabra, para leer y entenderla. Y antes de leer, yo le sugiero que usted ore. Señor, háblame, Señor, revela tu palabra en mi vida, porque ahora voy a leer tu palabra. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y así se atesora su palabra en nuestro corazón. Este es un mandato que el Señor nos envía. Entonces, ¿cómo puede realmente decir ciertas personas que conocen de Jesús si no conocen de sus enseñanzas? Recordamos la palabra que dice ahí en Lucas, el apóstol médico, en el 6:46, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Es por eso que nosotros decíamos: si tú me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo puedo conocer sus mandamientos? Leyendo su palabra, para que el Espíritu obre en nosotros. Lea la palabra, escúchela, atesórela en su corazón con regularidad para que usted vaya teniendo una relación cada día más profunda con el Señor. Es la única manera de poder saber qué propósito tiene Dios con nosotros. Y hágalo con el propósito de tener una comunión con Él, de acercarse y tener una fe firme, fuerte, y esta esperanza viva de que el Señor nos va a cubrir de todo ataque del enemigo. Y si por esas cosas de la vida tenemos que pasar una prueba, una pérdida de un trabajo, o a lo mejor falla un negocio, o llega alguna enfermedad a nuestra familia, nosotros podamos decir: Señor, si este es tu propósito, yo lo acepto con amor y con obediencia, y yo glorificar el nombre de Dios. Y esto nos ayudará a tener fe, a atesorar su palabra, y nos incitará a confiar cada día más en Él para que Él nos guíe. Segundo, participe del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia. Nosotros somos siervos, miembros de una congregación. La iglesia somos nosotros. Somos todos miembros como los dedos de una mano, todos distintos, todos con distinta función. Y el Señor dice que a cada uno de nosotros nos da un don. Y este cuerpo necesita una cabeza. Y esa cabeza es Jesucristo, quien está en control de su iglesia. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber si somos un pintor talentoso o un deportista con dones habilidoso? El pintor va a pintar. Los pintores, los oradores, los deportistas, ¿verdad?, los constructores y demás trabajadores habilidosos lo saben porque van desarrollando este talento poco a poco. Se atreven, dan un paso. Los que mandan devocionales o los que escriben, aquellos que construyen casas, a veces no estudian, pero el Señor les da un talento, un don especial que empiezan a construir. Como el caso acá de mi hermano. Construye, destruye, construye. Y así va. Espero que siempre sea el construir más que el destruir. Bueno, en la medida que crece su fe, usted se va atreviendo a más cosas. Ya hablarle a alguien de Jesús, hacer una invitación a la iglesia, y el Señor va a ir obrando en medio nuestro. Mire lo que dice ahí Efesios 4, del 11 al 12, respecto de participar en el cuerpo de Cristo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Dio los dones a la iglesia. No solo da una porción de fe, sino que también da dones.
los apóstoles, los profetas, los evangelistas y pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Esta palabra, ojalá todos los pastores, evangelistas, ministros, deberían leerla y atesorarla en su corazón. Gracias al Dios, a mí me la muestra. No porque nosotros tengamos un don o tal vez una habilidad para poder estudiar, esforzarnos y entregar un mensaje, nos hace mejores que el resto. Porque las ovejas, los corderitos, la salvación es de Dios. Todo es de Jesús. Nosotros ni yo, con mayor razón, tenemos ningún mérito si alguien llega a la iglesia o alguien se salva. Todo es de Dios. Nuestra vida, la palabra, la música, la alabanza, la oportunidad de venir, el lugar donde nos congregamos, si alguien se suma, todo es de Dios. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la obra de Dios. Dice que Él no retarda su tardanza en venir, más bien Él es paciente. ¿Para qué es paciente? Para que nadie se pierda. Mucho se dice que estamos en los últimos tiempos, pero Él dice que no se tarda en venir. Bueno, así como leímos en este pasaje de Pablo que nos anima a leer la Biblia con el propósito de crecer, de creer, este describe el propósito de los dones. Mire lo que nos dice Pedro. Pedro también nos habla de los dones. Ahí en Primera de Pedro 4:10, seguimos con Pedro. Dice, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úselo bien para servirse los unos a los otros. Mire qué maravilloso es saber de que el Señor tiene guardado un don para usted, para usted, para usted, para mí. Que busquemos cuál es nuestro don y que lo pongamos por obra. Y en la medida que damos el paso de fe, la iglesia va a crecer. Dios le ha dotado a usted, como dice la Biblia, que a cada uno le da un don. Así que en la medida que usted intente servir de diferentes formas, usted verá más resultado y se sentirá más gozoso en algunas más que en otras. Tal vez le van a dar un ministerio de la puerta, pero usted va a estar más feliz dirigiendo. Pero el Señor le va a ir multiplicando el don y puede tener mucho más que uno. Piense que el talento que Dios le ha dado es una inversión para la iglesia, para que la iglesia se desarrolle. Él quiere que usted sea parte de esta edificación, haciendo que todo el cuerpo crezca fervientemente. Amén. Amén. Entonces dijimos que el primer punto es atesorar la palabra en nuestro corazón. El segundo, participar del cuerpo de Cristo. Y lo tercero, con el cual terminamos, perdón, procure producir fruto. Procure producir fruto. Mire, Jesús es nuestro dueño y creador, nuestro Señor y amo. Y Él nos llama amigo. Él no nos salvó para que simplemente vivamos la vida como queramos, sino para vivir para Él. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dueño y creador. Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Él es maestro y señor, ¿verdad? Él es nuestro amo. Juan 15:14-16, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Cuáles son los frutos? Los dones, el desarrollo de los dones, de visitación, de ofrenda, de servir, de atender, de llamar. Todas estas cosas son dones, no solo el de maestro, de apóstol o evangelista. No todos van a ser pastores, pero nosotros podemos tener el ministerio de la visitación, el ministerio de la misericordia, de ir y llevar la ofrenda de amor a alguien. Después dice, Él nos salvó para que vivamos con vida eterna. Y en 2 de Corintios 5:15 dice, y por todos murió. ¿Quién? Jesús. ¿Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos? La semana pasada estuvimos en el servicio de resurrección, ¿verdad? El Señor, en obediencia a su Padre, vino y fue en forma voluntaria a entregar su vida a ese madero, a derramar su sangre carmesí por nosotros los pecadores, yo siendo el primero. Pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Y ahí vemos la obediencia de Dios, la obediencia de Jesús con Dios, el amor de Dios a nosotros, que envía a su Hijo, y el amor de Jesús hacia nosotros, que entregó su vida. Entonces, Él entregó su vida para nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Produciendo frutos. Hay dos tipos de buenas acciones que hacen que los creyentes glorifiquen a Dios. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay muchas maneras de hacer buenas obras. Y no solo tiene que ser con los mismos cristianos, también puede ser con una persona que tenga carencia, necesidades, la gente de calle, ¿verdad? Y después dice, y la multiplicación de otros creyentes. Eso sí que es responsabilidad nuestra, el ser invitadores. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La gente va a venir a la iglesia y se va a acercar a Jesucristo y a leer su palabra por fe, creyendo en esta esperanza viva, en la medida que vea en nosotros un buen testimonio de amor, de afecto fraternal y de cercanía y en humildad. La segunda carta de Pedro comienza diciendo, ahí en 2 de Pedro 1:1, dice, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, amor, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Mire lo que dice la palabra, que en la medida que nosotros nos acercamos al Señor, Él va a colocar estos frutos en medio nuestro, estos dones. Y estos dones van a ser usados por la iglesia al tener paciencia, conocimiento de la palabra, por eso la importancia de los estudios, ¿verdad? Piedad, el amor al menesteroso, ¿verdad? Afecto fraternal, a ser receptores, ¿verdad? En nuestras casas, a recibir las personas, y todo esto encierra el amor fraternal del Señor. Todo esto nos muestra que la mejor manera de crecer en la fe es dando a conocer públicamente que conocemos a Jesús.
Entonces, para algo tan serio como esto, yo no puedo permitirme y darme el lujo de estar satisfecho al tener un teléfono inteligente. No es todo. Es el esfuerzo que yo tengo que hacer por leer, por aprender, por atesorar la palabra en mi corazón, por participar de la iglesia y para que el Señor desarrolle mis frutos. Necesito saber realmente qué significa creer en Jesús. Necesito ponerlo en práctica para que otras personas sean alcanzadas. Y necesito hacerlo de tal manera de que yo pueda ver en mi vida mejores resultados. Que yo pueda ver mi crecimiento en mi vida cristiana. El propósito de conocer la Biblia está ahí en 1 de Pedro 2:2. Miren lo que dice. Desead la palabra como leche espiritual para el crecimiento de la fe. Dice como lo mismo, ¿verdad? Que decía antes que nosotros debíamos desear la palabra, ¿verdad? Para tener conocimiento, como un bebé necesita la leche materna. Pero acá ya va hablando al adulto y le dice, desead la palabra como leche espiritual para el crecimiento de su fe. El propósito de los dones que Dios pone en nosotros es una inversión para la iglesia. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:10. Seguimos ahí en Pedro. Comillas. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, es para el crecimiento suyo y del resto de la comunidad de su iglesia. Qué hermoso como el Señor nos va guiando en este tema de la fe, en el desarrollo de nuestros dones para crecimiento. Y producir fruto espiritual significa que veamos los frutos del Espíritu que ya lo vimos hace varias semanas atrás, que está ahí en Gálatas 22 al 23, 5, 22 al 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos, ya los vimos, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Contra tales cosas no hay ley. Los dones son para ponerlos por obra con el propósito y dar una evidencia del crecimiento de cada creyente. ¿Amén? Amén. Eso es el mensaje de hoy, una esperanza viva para nosotros, mediante la fe. 3 cosas: atesorar la palabra, ¿verdad? Participar de las reuniones, de los estudios, participar en la iglesia y procure producir fruto. Póngase en pie, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de las cartas del apóstol Pedro, tú edificas tu iglesia. Señor, gracias por estos consejos que nos ayudan a tener más fe en ti, en tu palabra, por estos tremendos regalos que tú nos tienes, Señor, estas promesas que son de que tú nos das un don a cada uno. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Señor, yo quiero crecer en fe para conocerte más, para servirte de mejor forma, de una forma que a ti te agrade. Señor, yo no quiero conformarme con ir a la iglesia, cantar alabanzas y escuchar tu palabra. No quiero simplemente encontrar información de ti en un teléfono inteligente o conocer tu historia y tus milagros. Más bien, quiero que tú me ayudes por fe a tener un encuentro más íntimo contigo, una relación verdadera y una comunión permanente contigo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, que cada día yo entienda de mejor forma cómo Dios nos da este poder divino para hacer cosas para tu iglesia y para tu gloria. Amén y amén. Amén.